A comienzos del siglo XX, en una ciudad que aún se resistía al vértigo del cambio, algo inesperado comenzó a tomar forma en la calle Fernando VI. Madrid, con su orgullo neoclásico y su carácter sobrio, no parecía tener espacio para lo extraño, lo curvo, lo exuberante. Pero allí, entre esquinas aparentemente anónimas, se alzaría un edificio que desafiaba las normas, una obra que no debía existir, según los manuales ni las costumbres de la época. Su origen se remonta a una alianza improbable, un banquero con visión de artista y un arquitecto con sed de libertad. Javier González Longoria, financiero discreto pero ambicioso, no buscaba una vivienda tradicional. Tampoco deseaba un símbolo de poder predecible. Lo que encargó fue un manifiesto. Quería algo que dejara sin palabras a quien lo viera, una estructura que no solo hablara de riqueza, sino de atrevimiento, de modernidad, de ruptura. Para ello recurrió a un hombre que entendía la arquitectura no como construcción, sino como lenguaje. José Grases Riera, barcelonés, formado en el espíritu vibrante del modernismo catalán, fue su elección, pero no fue un encargo cualquiera. Longoria le ofreció algo raro incluso para su tiempo: total libertad creativa. Y fue precisamente esa libertad lo que permitió que algo único ocurriera en Fernando VI. Grases Riera no se contuvo, no miró atrás. Desplegó curvas, volúmenes imposibles, balcones ondulantes, ornamentos que parecían brotar de un sueño vegetal. Su obra no encajaba con nada alrededor. Era un escándalo visual, una ofensa para los conservadores, un milagro para los que sabían mirar. ¿Por qué justo ahí? ¿Por qué ese barrio? Porque era el lugar donde nadie lo esperaba, y porque, quizá, Longoria sabía que para dejar huella hay que hacerlo donde nadie mira. En aquellos días, Madrid no era una ciudad particularmente receptiva al modernismo. Mientras Barcelona vivía su edad dorada con Gaudí y sus discípulos, la capital seguía mirando a París en busca de elegancia clásica. Pero el Palacio Longoria irrumpió como un grito, como si alguien hubiera arrojado una piedra al estanque del urbanismo madrileño. La calle Fernando VI nunca volvió a ser la misma. Los transeúntes alzaban la vista, confundidos. Algunos se detenían, otros aceleraban el paso, incómodos ante aquella fachada que parecía moverse, como si el edificio respirara. El contraste entre la intención del cliente y la osadía del arquitecto generó una alquimia extraña, casi teatral. No era una residencia cualquiera, era un escenario, un lugar pensado para ser observado, interpretado, incluso discutido. La obra de Grases Riera no buscaba complacer, sino provocar, y eso la hacía aún más fascinante. Cada elemento parecía tener vida propia. Las rejas no eran meras barreras, sino ramas metálicas que trepaban como enredaderas. Las ventanas no eran huecos, sino ojos, y el conjunto no era una casa, sino un cuerpo. Con los años, la ciudad aprendería a mirar este lugar con otros ojos. Pero en su origen, el Palacio Longoria fue un acto de rebelión, un proyecto que no respondía a necesidades prácticas, sino a una obsesión estética. ¿Qué impulsa a un banquero a invertir en algo tan poco funcional? ¿Qué hace que alguien acepte habitar en lo que otros llamarían locura? Tal vez la misma fuerza que lleva a un artista a pintar sin encargo, o a un explorador a cruzar el mar sin mapa. En el caso de Longoria y Grases Riera, fue la decisión de construir no solo un edificio, sino una idea que, contra todo pronóstico, encontró su lugar en medio del ordenado tejido urbano de Madrid. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar, porque lo que comenzó como un capricho modernista terminaría teniendo muchas vidas.
Cambiaría de manos, de funciones, de rostros. Sería intervenido, transformado, incluso amenazado. Y sin embargo, sobreviviría, no como un monumento estático, sino como un organismo que muta sin perder su esencia. Un palacio que nunca quiso ser solo piedra y cemento, sino un espejo de las épocas, de los gustos, de los secretos que las paredes saben guardar. José Grases Riera no era un arquitecto cualquiera. Había nacido en Cataluña, tierra de olas modernistas, de artesanos que moldeaban la piedra como si fuera arcilla, de un fervor estético que convertía los edificios en criaturas vivas. Su formación en Barcelona lo había expuesto a un universo vibrante, donde la geometría se rendía ante la línea curva y donde lo vegetal, lo sensual, lo inesperado, se colaba entre muros y techos. Pero cuando llegó a Madrid, lo hizo con una mirada distinta, no como un discípulo de una moda regional, sino como un creador que quería hablar un idioma propio. El encargo de Longoria no fue solo una oportunidad, fue una ventana abierta al abismo de la invención. La mayoría de los arquitectos de su tiempo trabajaban atados a códigos, reglamentos, clientes exigentes y presupuestos estrechos. Grases Riera, en cambio, recibió lo que muy pocos obtienen: confianza absoluta. Longoria no impuso planos, ni materiales, ni condiciones estéticas. Le dio algo que puede resultar más desafiante que cualquier norma: carta blanca, y con ese gesto liberó al arquitecto de las cadenas de lo previsible. Lo que Grases hizo entonces fue dejar hablar al instinto, al trazo libre, al impulso de quien no quiere replicar el pasado, sino inventar un nuevo futuro. El Palacio Longoria nació de esa libertad y se nota en cada rincón. Su fachada ondula, se pliega, se abre como una flor que no teme mostrarse. No hay líneas rectas que impongan disciplina. Hay curvas que se deslizan, se cruzan, se elevan como si fueran ramas al viento. Todo el edificio parece salido de un sueño húmedo, de un bosque encantado donde la piedra toma forma vegetal y las ventanas respiran. Grases Riera no copió modelos, los reinventó. No siguió las reglas de París ni los dogmas de Viena. Tomó lo que le fascinaba de la arquitectura belga, especialmente de Víctor Horta, y lo transformó en un idioma castizo, audaz, profundamente personal. En un Madrid dominado por palacetes neoclásicos, este estallido de formas orgánicas era una provocación. Y sin embargo funcionaba, porque no se trataba de un capricho sin base. Grases Riera era un técnico exquisito. Sabía cómo equilibrar lo fantástico con lo sólido, lo emocional con lo funcional. Cada curva respondía a un cálculo. Cada elemento ornamental nacía de una lógica interna. El resultado era un edificio que desafiaba lo racional sin traicionarlo. Un palacio que parecía moverse, pero que se sostenía con una precisión matemática. El arquitecto había comprendido algo que muchos de sus colegas no entendían: que el modernismo no era solo decoración, sino una forma de mirar el mundo. No se trataba de añadir flores y volutas por doquier, sino de transformar la arquitectura en una experiencia sensorial. En Longoria, esa experiencia comienza desde la calle, cuando uno se detiene frente a la fachada y siente que el edificio lo observa de vuelta. Continúa al cruzar el umbral donde cada detalle, una baranda, un tragaluz, una manija, parece susurrar una historia, y culmina en la famosa escalera imperial, una espiral que envuelve al visitante y lo eleva, no solo físicamente, sino emocionalmente. Lo que Grases Riera logró con el Palacio Longoria no fue simplemente construir un edificio llamativo, fue demostrar que Madrid también podía soñar,
que el rigor castellano podía dialogar con la fantasía catalana, que la capital no tenía por qué vivir de espaldas a los movimientos que agitaban Europa. El modernismo, gracias a él, dejó de ser un visitante ocasional y se convirtió en una posibilidad real. Y aunque la ciudad no se llenó de edificios como este, la sola existencia del palacio bastó para abrir una brecha, una puerta, una grieta por donde entró la luz de lo nuevo. Esa luz, sin embargo, no brillaría siempre con la misma intensidad. Las décadas siguientes traerían cambios, ajustes, renuncias, pero la huella de Grases Riera ya estaba impresa en el alma del edificio. Y como todo lo que nace del riesgo verdadero, su obra resistiría el paso del tiempo, las reformas y los nuevos dueños, porque cuando un creador trabaja con libertad real, el resultado no es una moda pasajera, sino una joya que, aunque cubierta de polvo, nunca deja de brillar. Detrás de toda obra excepcional suele esconderse una figura en las sombras, alguien que no pone los ladrillos ni traza las líneas, pero que hace posible lo imposible. En el caso del Palacio Longoria, ese hombre fue don Javier González Longoria. Su nombre, aunque hoy resuena asociado al edificio, sigue siendo un enigma para muchos. ¿Quién era realmente este banquero que se atrevió a encargar un palacio que rompía con todas las reglas estéticas de su tiempo? ¿Qué lo impulsó a apostar por un proyecto tan audaz en una ciudad que aún se refugiaba en las formas tradicionales? Javier González Longoria no era un aristócrata ni un artista, sino un hombre de números. Provenía del mundo financiero, una esfera que rara vez se relacionaba con la vanguardia estética. Y sin embargo, en él convivían dos dimensiones aparentemente opuestas: la lógica del cálculo y la seducción de la belleza. Fue esa fusión poco común lo que lo llevó a imaginar un edificio que no solo sirviera como residencia o símbolo de estatus, sino como declaración, un manifiesto de libertad creativa en plena capital española. En el Madrid de principios del siglo XX, los banqueros preferían construcciones sobrias, imponentes, pero sin sorpresas. Longoria, en cambio, decidió diferenciarse. Su elección de José Grases Riera no fue casual. Sabía que el arquitecto era capaz de romper moldes, y eso era precisamente lo que él buscaba. No quería una casa, quería una obra de arte habitable, algo que hablara por él incluso en su ausencia, algo que lo inmortalizara sin necesidad de retratos ni estatuas, porque cuando alguien como Longoria construye, no lo hace solo para el presente, lo hace para dejar huella. Los archivos de la época muestran a Longoria como un hombre reservado pero influyente. No buscaba el aplauso público, pero movía hilos importantes. Su fortuna le permitía experimentar, y su carácter le impulsaba a tomar riesgos que otros no habrían considerado. Apostó por un estilo que en Madrid aún generaba miradas de sospecha. Se arriesgó a ser criticado, incomprendido, incluso ridiculizado. Pero no dio marcha atrás, porque intuía, quizás antes que nadie, que el verdadero poder no está en repetir lo aceptado, sino en anticiparse a lo que vendrá. Las motivaciones de Longoria siguen siendo materia de especulación. ¿Fue un gesto puramente estético? ¿Una forma de diferenciarse en el cerrado mundo financiero madrileño? ¿O tal vez había en él una sensibilidad secreta, una pasión por las artes que no siempre encontraba cauce en su rutina profesional? Lo cierto es que, al confiar en Grases Riera, demostró algo que pocos hombres de negocios de su tiempo habrían entendido: que invertir en belleza, en imaginación, en ruptura, también es una forma de construir legado. Y aunque el tiempo borró muchas huellas personales de Longoria,
El edificio quedó. Se mantuvo en pie como su reflejo más fiel, como el retrato arquitectónico de una mentalidad que se adelantó a su época. No fue un mecenas tradicional. No dejó una escuela ni una colección, pero dejó un palacio que desarma al espectador, que sigue desafiando a quien lo observa. Y eso, en definitiva, dice más de un hombre que cualquier biografía oficial, porque hay personas que se definen por sus palabras, otras por sus negocios y algunas, las más raras, por las ideas que logran convertir en materia. Longoria fue una de esas. Y el palacio que lleva su apellido no solo guarda su nombre en la historia de la arquitectura madrileña, sino que revela algo aún más valioso, que detrás de cada joya construida hay un impulso invisible que se atrevió a imaginarla cuando nadie más lo hacía. Al cruzar las puertas del Palacio Longoria, uno no entra simplemente a un edificio, accede a un mundo suspendido entre la materia y el sueño, y en el corazón de ese mundo, como si fuera su columna vertebral, emerge una escalera que no se conforma con llevarnos de un piso a otro. Se enrosca, se despliega, se eleva como una criatura viva. No conduce únicamente hacia arriba, conduce hacia otra dimensión, donde la función se disuelve en el arte y cada peldaño parece cargado de símbolos. En esta espiral de piedra, hierro y luz, se esconde uno de los secretos mejor guardados del modernismo madrileño. No fue casualidad que Graces Riera colocara la escalera justo allí, dominando el espacio con una presencia casi escénica. La diseñó como si fuera el corazón palpitante del palacio, el eje a partir del cual todo gira. Inspirado por los grandes maestros del Art Nouveau europeo, especialmente Víctor Horta en Bélgica y Héctor Guimard en Francia, incorporó una sensibilidad que hasta entonces era ajena a la arquitectura madrileña. En lugar de líneas rectas y tramos rígidos, optó por una curva envolvente que abraza al visitante y lo guía con suavidad, como si lo invitara a perderse dentro del edificio, no a recorrerlo. La escalera está coronada por una cúpula que no solo deja entrar la luz, sino que la transforma. El vitral, obra de la célebre familia Maumeggian, filtra los rayos solares en tonos dorados, azules y verdes, creando una atmósfera casi líquida, como si uno ascendiera por el interior de una catedral vegetal. La claridad que cae desde lo alto no es neutra, es narrativa. Cambia con la hora, con la estación, con el ánimo del día. En invierno parece recogida, melancólica. En verano estalla en reflejos que proyectan formas móviles sobre las paredes. La escalera, así, no es solo estructura, es espectáculo. Los pasamanos serpentean con la elegancia de una enredadera. Los motivos florales, fundidos en hierro forjado, se despliegan como si brotaran de la misma piedra. No hay ornamentación superflua, todo parece tener un propósito secreto, como si cada detalle contara una historia que solo puede leerse al subir sin prisa. Hay algo profundamente simbólico en esa subida. No es una simple transición física, es una experiencia transformadora, como si la escalera ofreciera una especie de rito de paso para quien la recorre. Resulta difícil imaginar el impacto que esta escalera debió causar en los primeros visitantes del palacio. En un Madrid donde aún dominaban los mármoles fríos y las líneas severas del academicismo, esta espiral orgánica debía parecer una provocación, una ruptura total con el lenguaje visual conocido. Y sin embargo, Graces Riera no buscaba chocar por capricho, buscaba conmover. Logró lo que pocos arquitectos se atreven a intentar, convertir un elemento funcional en una experiencia estética total. Esta escalera también nos habla de otra cosa,
del poder de las influencias. Graces Riera, aunque catalán, había viajado, había visto el mundo, conocía los movimientos que transformaban Bruselas y París. No los imitó, sino que los destiló, los reinterpretó con la sobriedad castellana, con la precisión matemática de un arquitecto que no dejaba nada al azar, y al hacerlo, dio a Madrid algo que no tenía, una joya de modernismo internacional que se sentía al mismo tiempo foránea y perfectamente integrada en el tejido de la ciudad. Es difícil describir en palabras lo que se siente al subir por esa escalera. Hay que experimentarlo, escuchar el eco de los pasos, mirar hacia arriba y ver cómo la cúpula parece alejarse con cada peldaño, como si jugara con nosotros, detenerse y tocar la baranda, fría pero viva, sentir cómo la luz nos envuelve sin darnos cuenta. En ese momento, se comprende que esta escalera no fue hecha para llegar a un piso superior, fue hecha para recordar que la arquitectura también puede ser poesía, una poesía que no se lee, sino que se recorre. Justo cuando la mirada se eleva en el centro de la escalera, el espacio se abre hacia lo alto en una explosión silenciosa de luz y color. Allí, suspendido entre el hierro y la piedra, se encuentra el gran domo del Palacio Longoria, un vitral que no solo corona la estructura, sino que la transforma en un lugar de contemplación. Este no es un simple techo decorativo. Es una lente emocional, una superficie que filtra el tiempo y convierte el paso del día en un relato visual. Y es también, de alguna forma, una especie de refugio, un cielo interior que guarda secretos que no se gritan, pero que se insinúan entre los colores. El vitral fue creado por la célebre casa Maumejean, una familia franco-española que revolucionó el arte del vidrio en la Europa del siglo XIX. Sus talleres, distribuidos entre París, Hendaya y Madrid, eran conocidos por su capacidad de convertir el cristal en narración. En el Palacio Longoria, su trabajo alcanza un nivel de delicadeza casi místico. No se trata de escenas religiosas ni retratos heroicos. Es un vitral abstracto, de formas fluidas, donde el color habla por sí solo. Dorados cálidos, azules profundos, verdes que parecen salidos de un jardín invisible. Cada fragmento parece haber sido escogido no solo por su tono, sino por la emoción que despierta. Durante décadas, bajo ese domo, se reunieron figuras que iban desde empresarios hasta artistas. Conversaciones importantes, decisiones privadas, susurros y silencios se desarrollaron bajo su luz cambiante. El color del día marcaba el tono del momento, el ámbar de la tarde para una confesión, el violeta de la mañana para un acuerdo, como si el domo no solo iluminara, sino que dictara un clima invisible. No hay manera de saber cuántas miradas se perdieron en su dibujo, cuántas veces alguien buscó respuestas en ese cielo artificial. Pero sí sabemos que quienes estuvieron allí sintieron que no estaban solos. El espacio los envolvía. La Maumejean no solo aportó técnica, sino un conocimiento profundo de cómo el arte transforma el ambiente. No basta con colorear un vidrio, hay que entender cómo la luz se moverá sobre las superficies, cómo el color afectará la percepción del espacio y del tiempo. El resultado es un equilibrio casi hipnótico. No hay estridencia, no hay exceso, solo armonía suspendida en el aire, como si el domo respirara con quien lo observa. Lo más fascinante es cómo el paso de las horas reconfigura el espacio. A medida que el sol cambia de posición, el vitral proyecta sombras, reflejos, pinceladas de color que se deslizan por las paredes, que trepan por la baranda, que acarician el suelo. Este movimiento sutil convierte cada visita en una experiencia única.
El palacio no se muestra dos veces de la misma manera. Es un espacio vivo. Y ese domo es su reloj secreto, su brújula emocional. Algunos afirman que los edificios pueden guardar recuerdos, que las piedras escuchan, que los techos protegen más que del clima. En el caso del Palacio Longoria, esto parece ser literal. El vitral no es solo un adorno, es un dispositivo de memoria, un testigo mudo de los años, de los cambios, de los rostros que han pasado por debajo. Su luz no es neutra, es una forma de mirar el pasado sin palabras. Y también una forma de invitar al visitante a detenerse, a mirar hacia arriba, a preguntarse qué historias han sido contadas o calladas bajo ese cielo de vidrio, a medida que la modernidad avanza y las formas arquitectónicas se vuelven más prácticas, más grises, más funcionales. Este tipo de elementos se vuelve raro, casi extravagante. Pero basta con estar unos minutos bajo ese domo para entender por qué existe. Porque a veces, un palacio necesita algo más que muros y techos. Necesita una mirada hacia lo eterno. Y en Longoria, esa mirada está hecha de cristal, más allá de la fachada ondulante y la escalera que parece surgir de un sueño. El Palacio Longoria guarda otro espacio, más íntimo, más silencioso, casi escondido. Es el patio interior, un rincón inesperado en medio del bullicio madrileño, donde la arquitectura deja de gritar para comenzar a susurrar. Allí, donde el cielo se asoma entre las paredes del edificio, se despliega un pequeño teatro vegetal y simbólico, presidido por elementos que desafían toda lógica práctica. Columnas que no son columnas, figuras que no son estatuas, aves esculpidas que parecen a punto de emprender vuelo, un jardín de piedra que no se marchita con el tiempo, pero que conserva una vida propia. Las columnas de este patio no están hechas para sostener únicamente peso. Están esculpidas en forma de palmeras estilizadas, con capiteles que no imitan el orden clásico, sino que evocan selvas imaginarias. No hay nada romano ni griego en ellas. Son columnas que crecen, que se estiran hacia arriba como si fueran árboles contenidos por la arquitectura. En sus bases, las raíces parecen surgir del suelo, y en sus copas talladas se intuye un movimiento detenido, como si el viento hubiera pasado por allí y dejado huella. Estas palmas de piedra no sostienen solo el techo, sostienen el asombro. A su alrededor, relieves discretos pero expresivos muestran figuras humanas y aves entrelazadas en una danza simbólica. No hay narración evidente. No hay explicación inmediata, solo la intuición de que estos personajes tallados observan, vigilan, protegen algo que no se ve. Las aves parecen habitar el aire invisible del patio, suspendidas entre el vuelo y la espera. Las figuras humanas, por su parte, no muestran rostros heroicos ni gestos dramáticos. Son rostros contenidos, serenos, casi melancólicos, como si supieran algo que nosotros hemos olvidado. ¿Qué papel juegan estas figuras? ¿Son guardianes, testigos, simples ornamentos? Tal vez no haya una respuesta única. Tal vez ese sea precisamente su misterio. Lo cierto es que quienes visitaban el palacio hace un siglo se encontraban con este espacio como una pausa, un respiro entre salas más grandilocuentes, un lugar donde la luz caía de forma distinta, filtrada por las paredes, suave sobre los relieves. Allí podían detenerse, hablar en voz baja, pensar, y al hacerlo, eran observados por esas presencias mudas que decoran el patio, como si llevaran allí toda una vida. No es fácil imaginar cómo este tipo de diseño fue posible en una época donde todo debía tener una función clara. Pero Graces Riera entendía que la arquitectura también debía contener lo inútil, lo poético,
lo que no sirve más que para invocar emociones. Y por eso el patio está lleno de elementos que no responden a la lógica utilitaria, sino al impulso artístico. Las formas vegetales, los símbolos, los silencios tallados en piedra, todo está pensado para crear un ambiente, no para cumplir un reglamento. El patio no es visible desde la calle, solo lo descubre quien se adentra en el corazón del edificio. Y tal vez por eso ha conservado su aura de secreto. Allí, donde la ciudad parece quedar fuera, donde el ruido se atenúa, uno tiene la sensación de que el tiempo se ralentiza, que las palmeras de piedra siguen creciendo en su inmovilidad, que las aves siguen escuchando, que las figuras humanas aún esperan a que alguien les devuelva la palabra. Hoy, como hace 100 años, este patio sigue siendo un espacio de transición y recogimiento, un lugar donde la arquitectura se convierte en metáfora, porque a veces, para entender una casa, no basta con ver sus fachadas ni recorrer sus salones, hay que buscar sus rincones ocultos, sus pliegues internos, allí donde la piedra se disfraza de naturaleza y la naturaleza se congela en piedra, allí donde el silencio habla y el arte discretamente observa, antes de que los visitantes crucen el umbral, antes incluso de que sus ojos puedan fijarse en la fachada ondulante o en la cúpula de vidrio que corona el interior, una barrera les da la bienvenida. Es una reja, pero no una cualquiera. No es un límite frío, industrial, ni un simple gesto de defensa. Es una pieza que pertenece tanto al palacio como sus muros o su escalera. Una verja de hierro forjado que rodea el edificio con la elegancia de quien no necesita levantar la voz para imponer respeto, un cerco que más que contener sugiere, que más que separar invita y que, sobre todo, guarda memoria. El hierro de esta reja ha resistido más de un siglo de viento, de lluvia, de polvo urbano, pero su resistencia no está solo en el material, sino en la forma. Graces Riera, fiel a su visión orgánica, evitó los barrotes rectos, las puntas amenazantes o los diseños militares. En su lugar, optó por curvas suaves, espirales vegetales, líneas que se entrelazan como tallos creciendo al azar. Lo vegetal y lo geométrico se funden en un equilibrio perfecto, como si el hierro hubiera aprendido a imitar a la naturaleza sin perder su solidez. Cada segmento de la reja es una pequeña obra de arte. Si uno se detiene a mirar, puede descubrir hojas, zarcillos, flores estilizadas, todo en negro mate o verde oscuro, como si el metal llevara dentro el recuerdo de un bosque extinguido. No hay dos tramos idénticos, no hay monotonía. Es como si el herrero, al crearla, hubiera querido contar una historia diferente en cada metro, dejar que el hierro hablara con sus propios giros. Y quizás lo logró, porque esta reja no solo protege, observa. Durante más de 100 años, ha sido testigo de todo lo que ha ocurrido en torno al Palacio Longoria. Ha visto llegar carruajes y automóviles, diplomáticos y artistas, obreros y turistas. Ha presenciado cambios de dueños, reformas, escándalos, celebraciones, silencios, siempre en el mismo lugar, sin moverse, sin alterarse, pero registrando el paso del tiempo como una línea de continuidad. Es posible que el palacio haya cambiado por dentro, que sus paredes hayan sido restauradas, que su función haya variado. Pero la reja sigue ahí, firme, discreta, como el marco de una pintura que no permite que nada se salga del cuadro. Y sin embargo, su función no es solo estética ni simbólica, también tiene algo de frontera. Quien cruza esa verja cruza un umbral invisible, deja atrás la ciudad con su ritmo agitado
y entra en un espacio de otro tiempo. No es una separación agresiva, sino una transición, una preparación para lo que viene después. Como si el hierro nos dijera, detente, mira, respira. Vas a entrar en un lugar que no se parece a ningún otro. El estado de conservación de esta reja también habla del cuidado que ha recibido el edificio a lo largo del tiempo. No está oxidada, no está olvidada. Se limpia, se mantiene, se respeta, porque no es un adorno cualquiera, es una parte esencial de la identidad del palacio. En sus curvas vive el espíritu del modernismo, ese estilo que transformó los materiales industriales en vehículos de belleza. El hierro, que normalmente asociamos con lo duro, lo impenetrable, se vuelve aquí dúctil, casi blando, como si hubiera sido modelado por el viento. Hoy en día, mientras muchos edificios de la época han perdido sus elementos exteriores, el Palacio Longoria mantiene su reja como un escudo poético. Y tal vez eso explique su poder. No es solo lo que protege por dentro, es lo que evoca por fuera, porque al final, una verja así no encierra, envuelve, no aísla, revela, y al mirar a través de ella, uno no solo ve un edificio modernista, ve el paso de un siglo, el diálogo entre la ciudad y el arte, y la constancia silenciosa de un hierro que, lejos de oxidarse, se ha convertido en memoria viva. En 1912, algo insólito ocurrió entre las paredes del Palacio Longoria. El edificio, nacido del impulso artístico de un banquero visionario y de un arquitecto rebelde, cambió de manos. Ya no sería únicamente un manifiesto estético ni un símbolo personal. Pasó a ser propiedad de la Compañía Española de Odontología, una institución científica que necesitaba espacios funcionales para oficinas y residencia presidencial. Y con esa transición, el palacio comenzó una metamorfosis silenciosa pero profunda, de templo del modernismo a sede de la ciencia, de fantasía vegetal a rigor profesional. Este giro inesperado no significó una ruptura total con el pasado, pero sí un cambio de piel. El nuevo propietario, más interesado en la funcionalidad que en el arte, encargó al arquitecto Francisco García Nava una serie de reformas que adaptaran el espacio a las nuevas necesidades. Ya no bastaba con asombrar a los visitantes con curvas y vidrieras. Ahora hacía falta espacio para archivos, salas de consulta, despachos, reuniones formales. La casa, que había sido concebida como una escultura habitable, debía transformarse en una máquina organizada para el pensamiento técnico. Lo fascinante de esta etapa es cómo se cruzan dos mundos aparentemente opuestos. Por un lado, el espíritu del edificio, con su escalera teatral, su patio poético, su reja de fantasía, seguía allí, intacto. Por otro, empezaban a aparecer nuevas exigencias, líneas rectas, divisiones prácticas, lógica de uso. Es como si el palacio hubiera sido obligado a madurar, a disciplinarse, a hablar un lenguaje más serio. Las paredes que antes albergaban reuniones privadas y silencios estéticos, ahora escuchaban debates científicos, planificación institucional, el eco de la ciencia abriéndose paso en una ciudad aún marcada por la tradición. No fue una transformación destructiva, sino una adaptación con inteligencia. García Nava respetó la estructura, los elementos esenciales del estilo original, pero trazó nuevos recorridos interiores. Introdujo elementos más sobrios, más acordes con el carácter institucional. El lujo ornamental dejó espacio a la organización funcional. Se crearon despachos sin alterar las formas curvas del edificio. Se utilizaron materiales discretos que dialogaban con los anteriores sin opacarlos. Fue, en esencia,
un intento de armonizar belleza con utilidad, emoción con disciplina. Y aquí es donde el Palacio Longoria se convierte en un reflejo perfecto del siglo XX emergente. Un siglo que comenzaba a dejar atrás las excentricidades aristocráticas para abrazar la razón técnica, la eficiencia, el conocimiento. El arte daba paso a la ciencia, pero sin desaparecer. En este nuevo capítulo, el edificio no perdió su alma, simplemente la puso al servicio de otra causa, y en esa transición ganó una nueva capa de significado. Los pasillos por donde antes caminaban artistas y financieros, ahora eran recorridos por profesionales de la salud. Las salas, que una vez fueron pensadas como espacios de contemplación, se convirtieron en lugares de trabajo, de análisis, de planificación médica. El vitral del domo seguía proyectando su luz, pero ahora lo hacía sobre escritorios y documentos, no sobre salones de recepción. El arte y la ciencia compartían el espacio, sin imponerse el uno al otro. Este episodio poco conocido de la historia del palacio revela una de sus virtudes más notables: su capacidad de adaptación, a diferencia de otros edificios históricos que se congelan en el tiempo. El Longoria supo transformarse sin traicionarse, no fue víctima de su estilo, ni prisionero de su pasado. Aceptó los cambios, los absorbió y los convirtió en parte de su identidad, como si entendiera que un verdadero edificio no vive solo en su arquitectura, sino en los usos que la atraviesan. Y así, durante años, el arte y la ciencia convivieron bajo el mismo techo, no en conflicto, sino en diálogo, uno que aún resuena en sus muros cada vez que alguien recuerda que, por un tiempo, la odontología tuvo por sede uno de los palacios más hermosos de Madrid. A medida que el siglo XX avanzaba con su ritmo acelerado, el Palacio Longoria comenzaba a mostrar las primeras señales del desgaste. Ya no era la joven joya modernista que asombraba a los madrileños con su fachada ondulante y su cúpula luminosa. El uso institucional, las necesidades prácticas y el paso del tiempo empezaban a erosionar discretamente su esencia original. Fue entonces cuando Francisco García Nava, el mismo arquitecto que lo había adaptado para la Compañía Española de Odontología, se enfrentó a un nuevo reto: intervenir un edificio excepcional sin destruir lo que lo hacía único. Pero, ¿hasta qué punto fue posible restaurar sin rendirse ante la funcionalidad? ¿Y qué se sacrificó en ese proceso? La reforma liderada por García Nava no fue una restauración al estilo romántico, donde cada rincón se devuelve a su estado original con minuciosa fidelidad. Tampoco fue una demolición disfrazada. Fue, más bien, una operación quirúrgica, a veces delicada, a veces invasiva, que buscaba equilibrar la preservación de lo simbólico con la exigencia de lo útil. El objetivo era mantener el carácter del palacio sin impedir que siguiera siendo un espacio vivo, operativo, al servicio de sus nuevos habitantes. Algunos elementos del edificio fueron protegidos con cuidado: la escalera imperial, el vitral de Maumegéan, los motivos vegetales que decoraban las barandas y ciertos relieves del patio interior. Estas piezas fueron reconocidas como el alma del lugar, y cualquier alteración sobre ellas habría significado una pérdida irreparable. Pero otros espacios no corrieron con la misma suerte. Algunas habitaciones fueron divididas, otros salones simplificados, y ciertos detalles originales, considerados entonces excesivos o anticuados, fueron eliminados o cubiertos. La lógica funcional de la época pesaba más que la sensibilidad histórica, y allí es donde se abre la pregunta incómoda: ¿fue esta una restauración con alma o una rendición pragmática? Para entender la intervención de García Nava, hay que recordar el contexto.
A principios del siglo XX, la conciencia patrimonial no tenía la misma fuerza ni las herramientas de protección con las que hoy contamos. El modernismo, en muchos círculos académicos y administrativos, seguía siendo visto como un estilo menor, efímero, incluso ornamental. Conservarlo no era una prioridad, así que su trabajo, aunque criticable desde una mirada contemporánea, respondió a un paradigma muy distinto, el de preservar lo que se podía, sin detener el uso del edificio. Sin embargo, lo más valioso de esta intervención fue que mantuvo viva la estructura, no la vació, no la convirtió en una carcasa sin alma. Al contrario, adaptó los espacios sin alterar las líneas maestras del palacio. El edificio seguía respirando, seguía siendo reconocible, y aunque algunas heridas fueron inevitables, no llegó a perderse la identidad que lo hacía tan singular. Quizá lo más doloroso no fue lo que se modificó, sino lo que se olvidó. Detalles de diseño, colores originales, pequeñas piezas de mobiliario, frescos discretos en esquinas escondidas, todo eso se perdió en el torbellino de la funcionalidad, no por mala fe, sino por desconocimiento. El patrimonio no se destruye solo con martillos, también se diluye cuando se deja de mirar con ojos atentos. Y el Palacio o Longoria, durante algunos años, fue víctima de esa ceguera temporal. Pero incluso en medio de esa transformación, algo se mantuvo firme: la voluntad de conservar lo esencial. Gracias a ello, hoy podemos seguir recorriendo sus espacios y reconociendo sus capas. Podemos distinguir lo que fue añadido, lo que fue sustituido y lo que milagrosamente resistió. La intervención de García Nava fue, en cierto modo, un acto de equilibrio en una cuerda tensa, no perfecta, pero sí necesaria. Porque sin esa primera tentativa de salvación, quizás el edificio no habría llegado entero al momento en que, décadas más tarde, otros ojos decidieran devolverle su antiguo esplendor. En 1946, el Palacio Longoria volvió a cambiar de manos, y con ello también cambió de rumbo. De un espacio vinculado al saber científico, el edificio pasó a pertenecer a la empresa privada Construcciones Civiles, dedicada al desarrollo de infraestructuras y proyectos urbanos en una España que, tras la posguerra, buscaba reconstruirse y mirar hacia adelante. Este nuevo propietario, representante del pragmatismo del hormigón y la ingeniería aplicada, trajo consigo una lógica radicalmente distinta. El edificio ya no era símbolo de refinamiento ni sede de saber, sino un instrumento más dentro de la maquinaria productiva de la ciudad. Comenzaba así la segunda gran transformación del palacio. Los años 40 no eran, precisamente, tiempos generosos con el arte modernista. En una época en la que se celebraba la funcionalidad austera y el orden racional de la arquitectura oficial, los excesos decorativos del modernismo eran vistos con sospecha, cuando no con desdén. El Palacio Longoria, con sus curvas sensuales, su hierro floral y su vitral evocador, representaba una sensibilidad que ya no encajaba con la estética dominante. Por eso, el nuevo uso del edificio no solo implicó una reestructuración física, sino también un silencioso intento de neutralizar su personalidad. La empresa Construcciones Civiles llevó a cabo una serie de reformas orientadas a racionalizar los espacios, optimizar su uso y adaptarlo a oficinas administrativas. Se eliminaron detalles considerados innecesarios, se instalaron tabiques para subdividir ambientes amplios, se simplificaron accesos, se ocultaron ciertas decoraciones bajo capas de pintura. Aunque no se llegó a destruir la estructura ni a modificar radicalmente la fachada, sí se impuso
una lógica utilitaria que poco tenía que ver con la intención artística original. El edificio fue domesticado. Lo que más llama la atención de este período es la coexistencia de dos tiempos superpuestos. Por un lado, la piel del edificio seguía hablándonos de un mundo donde la imaginación era la norma. Por otro, el interior empezaba a hablar en el lenguaje opaco de los archivos, los escritorios, los tubos fluorescentes. El modernismo convivía con el archivo técnico. Las curvas dialogaban, no sin tensiones, con las líneas rectas de los nuevos elementos, y en ese diálogo forzado se generó una especie de híbrido, un palacio que ya no deslumbraba, pero tampoco se rendía. A diferencia de la etapa anterior, esta transformación no contó con un arquitecto visible que dejara su huella reconocible. Fue una reforma silenciosa, más centrada en el uso que en la preservación. Pero no por eso menos significativa, porque evidenció una pregunta crucial. ¿Qué pasa con una obra de arte cuando se la convierte en herramienta? ¿Puede un edificio, nacido para emocionar, sobrevivir cuando se lo reduce a función? La respuesta, en el caso del Palacio Longoria, fue una forma de resistencia pasiva. El edificio soportó los cambios sin quebrarse. Mantuvo su esqueleto, su rostro, su esencia. No se rebeló, pero tampoco se diluyó del todo. Y eso tiene mérito. En una España marcada por el gris y la repetición, el palacio seguía siendo un cuerpo extraño, un recuerdo de un tiempo más libre, más colorido, más abierto al riesgo. Aunque los nuevos ocupantes no siempre lo comprendieran, la arquitectura seguía allí, como una música de fondo que se niega a apagarse. Este capítulo de su historia no es el más brillante. No hay gestos heroicos ni restauraciones cuidadosas, pero fue necesario, porque permitió que el edificio siguiera en pie. Y a veces, resistir también es una forma de hablar, de seguir diciendo, aunque sea en voz baja, aquí hubo belleza, aquí hubo arte, y aunque el mundo cambie, yo sigo siendo yo. Así, el Palacio Longoria atravesó el siglo XX como un viajero que adapta su ropa al clima, pero no olvida quién es. Y eso, en un mundo que premia la utilidad por encima de la memoria, es una forma de valentía. En 1950, el Palacio Longoria volvió a reinventarse, esta vez no de la mano de banqueros ni ingenieros, sino de artistas. Fue entonces cuando el edificio pasó a ser la sede de la Sociedad General de Autores de España, OCGE, una organización que reunía a escritores, compositores, dramaturgos y creadores de todo el país. Y con esa mudanza, el palacio cambió su energía una vez más, del cálculo al arte, de los planos técnicos a las partituras. La pregunta inevitable surgía: ¿puede un edificio inspirar, no solo albergar? La decisión de instalar la SGAE en este lugar no fue simplemente práctica. Claro, el edificio era amplio, estaba bien ubicado y ofrecía una arquitectura monumental, pero había algo más, algo difícil de definir con palabras, pero que los artistas reconocen con intuición. El espacio tenía alma. Sus formas no eran neutras, su luz no era fría, su historia no era muda. Cada escalón, cada curva, cada reja parecía cargada de significado, y los autores, acostumbrados a leer entre líneas, encontraron allí un terreno fértil, no solo para trabajar, sino para sentirse parte de una narrativa más grande. En un país que salía lentamente de la oscuridad, donde la cultura buscaba reconstruirse con dignidad, la SGAE necesitaba un lugar que no solo funcionara como oficina, sino como símbolo. El Palacio Longoria ofrecía esa posibilidad. No era un simple inmueble administrativo, era un manifiesto arquitectónico. Su modernismo desentonaba con la rigidez de la época, y precisamente por eso resultaba perfecto
para una institución que representaba la creación, la imaginación, la libertad de pensamiento. Era como decir, aquí no venimos a repetir, venimos a inventar. Los nuevos ocupantes comenzaron a habitar el espacio con otra lógica. Las salas se convirtieron en oficinas de derechos de autor. Las estancias se llenaron de carpetas, partituras, contratos y debates. Pero a diferencia de etapas anteriores, aquí el arte no era un intruso, era la razón de ser. Las reuniones eran entre letristas y editores, entre guionistas y gestores culturales. El edificio se volvió un punto de encuentro para la palabra escrita y la música compuesta. Y aunque se realizaron ajustes para adaptar el interior, se procuró respetar el carácter original del lugar. Poco a poco, el palacio empezó a impregnarse de otra energía. Ya no era el silencio elegante del modernismo, ni la severidad administrativa de la posguerra. Ahora era la energía del ritmo, del texto, de la escena. Los pasillos escuchaban letras de canciones, diálogos teatrales, fragmentos de melodías. El eco de la cúpula ya no era solo luz, era voz. Y los muros, sí, esos muros, se convirtieron en testigos de cómo la cultura se organizaba, resistía, crecía. En este contexto, la arquitectura dejó de ser un simple marco y se convirtió en interlocutora. La escalera imperial ya no era solo un símbolo de poder, era una metáfora del ascenso creativo. El patio interior, con sus figuras humanas y aves inmóviles, parecía observar a los nuevos creadores con complicidad. El hierro forjado, que durante décadas había soportado indiferente el paso del tiempo, ahora parecía vibrar con las historias que los autores llevaban consigo, porque cuando el arte habita un lugar, algo se transforma, no solo en quienes lo ocupan, sino en el propio edificio. Durante estos años, el Palacio Longoria se convirtió en mucho más que una sede institucional. Fue refugio, archivo, salón de debates, escenario de encuentros memorables. Algunos de los nombres más influyentes de la cultura española cruzaron sus puertas, dejando detrás un rastro invisible pero palpable. Y así, lo que comenzó como una utopía arquitectónica terminó siendo también una utopía cultural, un lugar donde las paredes no solo contenían, sino que acompañaban, donde la belleza no era un adorno, sino un principio. Y aunque con el tiempo surgirían nuevas polémicas, disputas internas, reformas y debates sobre el rol de la SGAE en la vida pública, el Palacio Longoria nunca perdió esa carga simbólica, porque fue uno de los pocos espacios donde la arquitectura y la creación se dieron la mano, donde un edificio, en lugar de ser neutral, decidió hablar. Y lo hizo al ritmo de quienes, escribiendo, componiendo o soñando, entendieron que la inspiración también puede tener forma de cúpula, de hierro forjado, de vitral. Hacia finales del siglo XX, el Palacio Longoria ya no era únicamente una sede institucional ni un vestigio decorativo de otro tiempo. Se había convertido en un símbolo. Pero también, como todo edificio cargado de historia, comenzaba a mostrar las huellas del uso, del abandono parcial, de las intervenciones acumuladas que con el paso de las décadas habían cubierto o distorsionado su verdadera esencia. La modernidad de principios del siglo XX había sido modificada tantas veces que en algunos rincones ya no era posible distinguir qué pertenecía al sueño original de Grases Riera y qué había sido añadido por la lógica funcional de otros tiempos. Fue entonces cuando surgió una pregunta crucial. ¿Cómo se restaura un edificio que, en el fondo, siempre fue una obra de arte? A principios de los años 90, se tomó una decisión valiente,
iniciar una gran reestructuración que no solo abordara los daños visibles, sino que intentara recuperar el alma del palacio. El proyecto fue confiado a los arquitectos Carlos Arniches y Santiago Fajardo, con la colaboración de Ángeles Hernández Rubio Muñoyerro. No era una tarea menor. Rehabilitar el Palacio Longoria implicaba algo más que limpieza o consolidación estructural. Implicaba sumergirse en una arqueología estética, en una búsqueda delicada y profunda. ¿Cómo devolver al edificio su voz original sin borrar las capas del tiempo? El equipo abordó el trabajo con una mezcla de respeto y decisión. Lo primero fue estudiar los planos antiguos, fotografías históricas, fragmentos de molduras, colores originales escondidos bajo capas de pintura, rastros del diseño de Grases Riera que aún sobrevivían en las sombras. La restauración se convirtió así en una investigación casi detectivesca, donde cada elemento rescatado abría la posibilidad de entender mejor la intención inicial del arquitecto. Pero no todo podía recuperarse. Había vacíos, ambigüedades, intervenciones irreversibles. Y allí surgía la otra gran pregunta: ¿qué es más fiel, conservar lo poco que queda o reimaginar lo que fue? Esa tensión entre lo histórico y lo interpretado marcó todo el proceso. Arniches y Fajardo no quisieron caer en la trampa de la reconstrucción escenográfica, donde todo parece original pero nada lo es. Tampoco optaron por dejar el edificio congelado en su estado deteriorado. Buscaron un punto medio: restaurar lo auténtico, reinterpretar lo perdido con coherencia, integrar nuevas soluciones sin que rompieran la armonía. Fue un trabajo de precisión estética. Por ejemplo, los vitrales fueron cuidadosamente restaurados, las barandas originales recuperadas con técnicas tradicionales y ciertos techos, que ya no existían, fueron recreados siguiendo la lógica del estilo sin caer en la copia literal. Uno de los mayores desafíos fue devolver fluidez a los espacios interiores, que durante décadas habían sido fragmentados en oficinas, cubículos y pasillos sin lógica. El objetivo era devolver al palacio su sentido de recorrido, su narrativa espacial, porque el Palacio Longoria no se pensó como una serie de habitaciones aisladas, sino como un conjunto que se desarrollaba en espiral, con ritmo, con juego de luz y sombra. Restablecer esa continuidad era clave para que el visitante volviera a experimentar el edificio como una obra coherente. Pero también hubo que intervenir en lo invisible: la instalación eléctrica, los sistemas de climatización, la infraestructura tecnológica, y hacerlo sin alterar la estética. Un trabajo casi quirúrgico que requería esconder lo necesario sin dañar lo valioso, porque una buena restauración no es la que se nota, sino la que se siente, la que permite que el edificio vuelva a hablar con su voz original, aunque adaptado al presente. Con esta gran reestructuración, el Palacio Longoria volvió a encontrar su rostro, no el mismo que tenía en 1904, ni el que mostraba en los años de hormigón, pero sí uno que dialoga con su pasado sin renunciar a su historia. Un rostro que no finge juventud eterna, pero que tampoco se entrega a la decadencia. Un equilibrio complejo, casi imposible, que solo puede lograrse cuando se entiende que restaurar no es devolver el tiempo, sino darle sentido. Y así, el palacio recuperó su capacidad de emocionar, de recibir a los visitantes no solo como una sede institucional, sino como una experiencia estética completa. El hierro volvió a brillar. La escalera recobró su teatralidad. La luz del domo volvió a llenar el espacio como un suspiro de color, y todo sin renegar de lo vivido,
porque una casa no se define por cómo nació, sino por cómo resistió sus transformaciones. Y el Palacio Longoria, gracias a esa restauración, no solo resistió, renació con la memoria intacta. En el año 1992, mientras Madrid seguía transformándose en una ciudad moderna, veloz, funcional, el Palacio Longoria vivía su propia reconciliación con la mirada pública. Hasta entonces, su fachada, una de las más insólitas y expresivas de todo el panorama urbano madrileño, había permanecido allí, viendo pasar generaciones de ciudadanos, coches, políticos, artistas, sin reclamar atención, pero tampoco pasando desapercibida del todo. Era una presencia constante, casi invisible por conocida, como si se hubiera vuelto parte del mobiliario urbano. Y sin embargo, sus curvas estaban agrietadas, su piel vegetal se había ensombrecido, y su cristal, ese vidrio que parecía mirar al transeúnte, ya no brillaba. El edificio necesitaba ser visto de nuevo, y para eso, primero, tenía que recuperar su rostro. La restauración del 92 no se centró únicamente en los interiores, por más valiosa que fuera esa intervención. El verdadero gesto simbólico fue recuperar la fachada que da a la calle Fernando VI, una superficie que no es fachada en el sentido tradicional, sino una especie de máscara orgánica, de piel ondulante, cubierta de motivos vegetales que crecen como si la piedra respirara. Restaurarla significaba, por tanto, limpiar más que manchas. Era descifrar un lenguaje, volver a hacer legible un mensaje que, durante décadas, había quedado sepultado bajo el polvo y la indiferencia. El trabajo fue meticuloso. Bajo capas de suciedad acumulada se encontraron texturas ocultas, colores originales, fragmentos de cerámica y piedra artificial que revelaban la intención original de Grases Riera, un edificio que no solo debía verse, sino sentirse. La piedra no era gris, tenía matices. Las ventanas no eran simples aberturas, eran ojos. Los balcones no eran plataformas, eran ramas que se extendían hacia el exterior. Todo estaba pensado para dialogar con el peatón, para provocarle una emoción, una extrañeza, una pausa, pero ese diálogo había sido silenciado por el tiempo, y la restauración devolvió al palacio su voz visual. Lo más desafiante fue lidiar con la percepción pública, porque mientras los arquitectos rascaban con cuidado cada centímetro de fachada para devolverle la vida, muchos ciudadanos pasaban por delante sin saber lo que tenían ante los ojos. No porque no vieran el edificio, sino porque no lo miraban. Lo que había sido un escándalo visual a principios del siglo XX se había vuelto rutina, y eso es quizá lo más trágico que le puede pasar a una obra de arte, volverse invisible por costumbre. En ese sentido, restaurar el Palacio Longoria fue también un acto de resistencia contra el olvido, una forma de recordarle a la ciudad que allí, en una esquina aparentemente secundaria, vivía una joya, que bajo la pintura desconchada y los anuncios urbanos, aún respiraba una obra nacida de la libertad creativa, y que esa obra no merecía ser ignorada, sino comprendida. El reto no era solo técnico, era simbólico, porque ¿cómo se conserva lo que nadie recuerda que existe? ¿Cómo se protege lo que ha dejado de ser visto? El vidrio de las ventanas, cuidadosamente restaurado, volvió a reflejar la ciudad, pero también volvió a observarla. La fachada del Palacio Longoria no es solo una superficie exterior, es una mirada, un espejo que muestra no solo la belleza del edificio, sino el modo en que una ciudad trata a su patrimonio. Y en ese reflejo, cada madrileño puede verse, porque el estado de una fachada es también el estado de una memoria colectiva. Después de la restauración, algo cambió.
El edificio volvió a hablar, volvió a llamar la atención no con estridencia, sino con elegancia, como quien lleva décadas esperando ser escuchado, pero nunca ha perdido la dignidad. La piedra, el hierro, el vidrio, todo volvió a alinearse para contar una historia que no termina en su arquitectura, sino que continúa en la mirada de quien pasa frente a él, y por fin se detiene. Porque a veces, conservar un edificio es también conservar una posibilidad, la de volver a ver. En 2009, la historia del Palacio Longoria estuvo a punto de dar un nuevo giro, uno que pudo haberlo arrancado de su enclave histórico en la calle Fernando Seco para trasladar su función a otro edificio con nombre igualmente resonante, el Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte. La Sociedad General de Autores de España, propietaria del Longoria desde los años 50, anunció un ambicioso proyecto de traslado. Un movimiento que no solo implicaba cambiar de sede, sino también de tiempo, de paisaje, de identidad. Pero lo que parecía una transición estratégica, pronto reveló una verdad más profunda. Hay casas que no se dejan abandonar, edificios que se aferran a su sitio como si fueran raíces vivas. Y este fue uno de ellos. La decisión de mudarse respondía a múltiples factores: falta de espacio, nuevas necesidades operativas, la búsqueda de una sede más moderna y representativa para una organización en expansión. El Palacio del Infante Don Luis, con su imponente arquitectura barroca, parecía ofrecer un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer y relanzar la imagen institucional de la SGAE. Se invirtieron recursos, se elaboraron planes, se firmaron convenios. Todo indicaba que el cambio era inminente, pero entonces algo se rompió. El proyecto fue llevado a los tribunales y, para sorpresa de muchos, el fallo fue claro. El traslado no podía realizarse. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte anuló el acuerdo que otorgaba la cesión del palacio por 75 años, alegando que la intervención planeada por la SGE ponía en riesgo el valor patrimonial del edificio receptor, declarado bien de interés cultural. La paradoja era evidente. Un intento de modernizar una institución cultural se veía bloqueado por la necesidad de proteger otro patrimonio. Pero, en el fondo, había algo más. El Palacio Longoria se negaba a ser desplazado. Aunque los documentos hablaban de decisiones legales, urbanísticas y administrativas, muchos percibieron este episodio como un gesto simbólico, como si el edificio, después de más de un siglo de historia, hubiera desarrollado una forma de voluntad. No en el sentido literal, claro, pero sí emocional. El Longoria no era un contenedor que podía vaciarse sin consecuencias. Era un espacio cargado de historias, de energías, de memorias acumuladas. Su arquitectura no solo decoraba, definía. Cambiar de sede era, en cierto modo, traicionar ese legado. Y la ciudad, consciente o no, lo entendió. Tras el fallo judicial, el proyecto fue abandonado. Las oficinas de la SGAE permanecieron donde estaban. El palacio una vez más resistió. No con escándalos ni titulares grandilocuentes, sino con la misma firmeza silenciosa con la que había sobrevivido a reformas, abandonos y modas pasajeras. Su valor ya no estaba solo en su belleza, sino en su persistencia, en su capacidad de mantenerse en pie cuando otros edificios caían en desuso o eran devorados por el mercado inmobiliario. Este episodio marcó un punto de inflexión. El Longoria no era solo un bien material, era un símbolo, y como tal, comenzó a ser mirado con otros ojos, ya no como una sede que podía trasladarse cuando las necesidades lo exigieran, sino como una parte inseparable del tejido urbano, cultural y emocional de Madrid.
porque hay edificios que forman parte del decorado de una ciudad. Y hay otros, muy pocos, que se convierten en personajes. El Palacio Longoria demostró entonces que no siempre es la institución la que define al lugar. A veces es el lugar el que define a la institución. Y cuando eso ocurre, no hay mudanza posible, porque no se trata de ladrillos ni de metros cuadrados. Se trata de pertenencia, de historia compartida, de una relación entre espacio y tiempo que no puede ser replicada en otro sitio, por más majestuoso que sea. Así, el palacio se quedó, no por falta de opciones, sino por convicción, por defensa propia, por fidelidad a su propia memoria. Y en esa permanencia, discreta pero firme, dijo más que cualquier comunicado institucional. Dijo: este es mi sitio. Aquí nací, aquí me transformé, y aquí seguiré. Hoy, en pleno centro de Madrid, el Palacio Longoria sigue en pie, imperturbable y silencioso, observando la ciudad que ha cambiado tanto a su alrededor. Mientras los turistas avanzan con prisa por la calle Fernando VI, siguiendo rutas marcadas por guías, pantallas o algoritmos, pocos se detienen realmente a mirarlo. Lo fotografían, sí, lo señalan con curiosidad. Algunos incluso exclaman un breve «¡qué bonito!», pero luego siguen su camino. Y el edificio, como ha hecho durante más de un siglo, los observa partir, sin urgencias, sin quejas, como si supiera que su tiempo no es el de los hombres, sino el del recuerdo. El Palacio Longoria no compite, no grita, no necesita llamar la atención, y sin embargo, sigue siendo uno de los ejemplos más asombrosos de arquitectura modernista en una ciudad que nunca se entregó del todo a ese lenguaje. Precisamente por eso, su presencia es tan poderosa, porque es una rareza, una joya solitaria en un entorno donde reinan la simetría y el clasicismo. Su modernismo no es masivo ni repetido, es excepcional, y como todo lo excepcional, a veces pasa desapercibido. Pero lo que lo hace aún más valioso hoy no es solo su belleza, sino su resistencia. El Palacio Longoria ha sobrevivido a la indiferencia, a las reformas parciales, a las modas arquitectónicas, a los intentos de desplazamiento, y sigue allí, con su fachada ondulante, su cúpula de vidrio, sus columnas de palmera y su reja vegetal, como si cada uno de esos elementos fuera un gesto de insistencia, una forma de decir: no he olvidado lo que soy. En una época donde los edificios se diseñan para ser eficientes, rentables y uniformes, el Longoria representa lo contrario, lo inútilmente hermoso, lo artesanal, lo hecho a mano, lo que nació del deseo de experimentar y no de cumplir normativas. Su valor no es solo estético, es ético. Nos recuerda que hubo un tiempo, y puede haberlo aún, en el que construir significaba también imaginar, arriesgar, emocionar. Y en ese sentido, el palacio no es un simple objeto histórico, es una pregunta viva. ¿Qué nos dice hoy esta casa que se niega a desaparecer? ¿Qué sentido tiene preservar un estilo arquitectónico que muchos consideran anticuado o excesivo? Tal vez, precisamente por eso, tiene más sentido que nunca, porque en sus formas hay una manera de habitar el mundo que hemos ido olvidando, una en la que lo funcional no aplasta lo sensible y donde la belleza no se considera un lujo, sino una necesidad profunda del espíritu. Los ojos pueden ver sus balcones curvos, sus adornos florales, sus vidrieras teñidas por la luz, pero el corazón necesita más tiempo para sentir lo que hay detrás, para entender que ese edificio, aparentemente estático, ha sido escenario de cambios, testigo de decisiones, refugio de artistas, sobreviviente de épocas. El Palacio Longoria no es solo una obra de arte, es una biografía sin palabras, una historia escrita en piedra, en hierro, en cristal.
Hoy, más que nunca, este tipo de edificios nos enseñan algo esencial, que no todo tiene que adaptarse al mercado, que no todo debe ser rápido, recto, rentable, que hay formas de construir y de vivir que merecen ser recordadas, y que, a veces, un palacio que nadie mira con atención es el que más tiene que decir. Por eso, cada vez que alguien pasa frente a sus rejas, incluso sin detenerse, el Longoria sigue mirando. No exige admiración, solo espera, porque sabe que, tarde o temprano, alguien alzará la vista, y al hacerlo, verá algo más que una fachada modernista. Verá la posibilidad de que la ciudad aún guarde memoria, y de que, mientras haya edificios que resisten, también resiste la belleza.